Bueno, los niños acaban de salir, ¿verdad?, con su maestra para tomar su clase. Y dije niños, porque en esta mañana estamos reunidos, la Iglesia del Señor, aquí en la congregación de la Puerta del Oriente, en Saltillo, Coahuila, México, en donde también hay coronavirus, en donde también hay amenaza de riesgo, de peligro. Y bueno, los padres que tienen a sus niños pequeños han tomado la decisión de traer a sus hijos. Y, ¿verdad?, aunque la condición, ya lo hemos mencionado, de cada uno puede ser diferente, pero algunos han tenido a bien traer a sus hijos a la asamblea, a la reunión de la iglesia, y que ellos, ¿verdad?, puedan recibir también su porción acerca del conocimiento de la palabra de Dios. Y digo esto, ¿verdad?, porque si bien se suspendieron clases en la escuela secular, primaria, secundaria, universidades, obviamente por esta restricción, por esta orden preventiva, esta recomendación médica o de salud, de salubridad, para evitar el contagio, pon atención, para evitar el contagio rápidamente. Según los científicos y los médicos dicen que todos nos vamos a contagiar del coronavirus. O sea, según lo que se ha dicho, es que no va a haber uno en este planeta Tierra que no se infecte, que no se enferme. Lo que el gobierno estaba tratando de hacer es que no nos enfermáramos todos de un golpe, para que no pudiéramos saturar los hospitales, las clínicas médicas, y que no hubiera abasto para atendernos y poder salvar nuestras vidas. En esta mañana estaba escuchando yo en las noticias, y todo esto lo voy a mencionar porque no puedo dejar de mencionarlo. Tenemos el tiempo de esta clase bíblica. Acabamos de escuchar una predicación excelente de parte de nuestro hermano César, que debe motivarnos, debe de inyectarnos una alta dosis de deseo, de fervor, de ánimo, de valor para poder continuar en el servicio a nuestro Dios como iglesia. Y ya en el aspecto individual, como cristiano, cada quien toma la decisión que mejor le parece a él. Pero como iglesia, nuestro deber es mantener nuestra identidad, nuestra esencia, preservar nuestra naturaleza como iglesia del Señor. Estamos ubicados en Mateo capítulo 16, versículo 18, en donde nosotros hemos leído domingo tras domingo por meses enteros el deseo de Jesucristo, la intención de Jesucristo, y que llevó al mismo Jesucristo a la muerte por cristalizar, por realizar este proyecto y este anhelo planeado y diseñado aún desde antes de la fundación del mundo, allá en el cielo, en la eternidad. Y decía nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, revelándoles intenciones, propósitos y eventos que sucederían a mediano, corto plazo en la vida de ellos. Le decía el Señor Jesús a sus discípulos: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El pensamiento de Jesucristo es totalmente diferente a lo que estamos viendo en nuestro tiempo. Será quizás porque no hemos acabado de comprender la intención y la definición que Jesucristo reveló a través de estas palabras, hablando de que la iglesia del Señor permanecerá hasta el fin de los tiempos de la existencia de este mundo, puesto que ni aún la muerte podrá detenerla, no prevalecerá contra ella. Pero tenemos amenaza de muerte. Tenemos amenaza de muerte. Y estamos abandonando nuestro cargo, estamos abandonando nuestro puesto, estamos abandonando nuestro lugar como iglesia del Señor. Y digo esto, ¿verdad? Porque
Algunos por ahí pensamos que no debemos de seguir. Digo, afortunadamente, hace unos días cuando discutimos si podíamos, si debíamos, si no seguíamos, porque es natural. Pero hoy en día y hoy por hoy, hemos demostrado con nuestros hechos que ha podido más, como decía nuestro hermano César en la predicación, ha podido más nuestra razón espiritual que la razón humana. Es decir, que aunque yo decía a lo mejor que no, y es más, acabamos de terminar una serie de predicaciones, a lo mejor yo dije que no era conveniente, que si podíamos tomar por ahí la decisión de suspenderla, de posponerla para un tiempo más venidero. Y como quiera aquí estuviste. Como quiera aquí estuviste. Eso habla de que tu fe pudo más. Eso habla de que tu convicción pudo más. Eso habla de que tu amor por Dios pudo más. Eso habla de que tu necesidad en medio de una situación como esta pudo más, porque pudo más tu necesidad por Dios y de Dios, como quiera que haya sido. Y aquí estás en esta mañana. Nadie te ha obligado a venir. Tratamos de animarte, tratamos de recomendarte que vengas, que no abandones tu lugar en la línea de batalla, que luchemos por este propósito que Jesucristo expresó aquí. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Los que crean que yo soy el Hijo de Dios darán su vida por mí. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es verdad, hermanos, que estamos pasando esta situación, estos momentos en donde la prueba exige precisamente una reacción de parte nuestra. Y yo quisiera que estuviéramos nosotros considerando lo que hemos estado estudiando. Decía el hermano César, a veces pasan momentos, situaciones, y no sabemos en qué momento yo debo de aplicar lo que he aprendido. Lo que me han enseñado, lo que hemos estudiado, lo que quizás en tiempo de calma y de sosiego yo he dicho es que así tenemos que ser. Pero cuando viene la prueba, a veces se nos olvida que unos días, un tiempo atrás dijimos es que así debemos de ser en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio del peligro. Y por momentos pensamos, yo no debo de estar ahí, no me debo de arriesgar tanto. Decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, en la carta a los Romanos en el capítulo 8, y crean, las palabras que el apóstol Pablo decía a estos hermanos llevaban el mismo propósito, llevaban la misma intención de no perder su esencia, su naturaleza, su identidad. Decía nuestro hermano César, por ahí miramos tantas publicaciones, grupos de hermanos, iglesias del Señor que han abandonado la reunión, la asamblea como iglesia para dar gloria a Dios, para adorar a Dios, implementando ideas, recursos, mecanismos desconocidos por la Biblia, por la palabra de Dios, y pensando que aún así están bien con Dios. Y pensando que así agradan a Dios. Y pensando que así las puertas del cielo estarán abiertas para ellos. No, Señor. Leímos en esta mañana un par de textos claves. Si perseveras hasta el fin, serás salvo. Con la paciencia tuya, ganarás tu alma. Ganarás tu alma. Solamente así. La palabra paciencia, hermano, significa resistencia en medio de la adversidad. Eso es lo que significa la palabra paciencia. No nada más de que, aquí voy a esperar 40 días adentro de la casa y luego ya, pues ya dijeron que ya podemos salir. Ahora sí, vamos a empezar a reunirnos. No, Señor. No habla de esa clase de paciencia. Habla de la paciencia para hacer la voluntad de Dios en medio de la tribulación, en medio de la adversidad. No me voy a mover de mi lugar. Venga lo que venga y pase lo que pase. Decía aquí en Romanos en el capítulo 8, por favor, en el versículo número 35 y versículo número 36. Quiero que lean, por favor, ¿qué dice? ¿Qué dice? Separará del amor de Cristo tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada.
Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Primero, lanza una pregunta retórica el apóstol Pablo para que cada quien se conteste en su corazón y en su mente. ¿Qué cosa te separará del amor de Cristo? ¿Qué cosa es capaz de separarte del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución o el hambre o la desnudez? ¿O el peligro? Si no quieres ver, si tú no quieres llegar a ese extremo, es que no, el gobierno no nos está persiguiendo. Está bien, pero dice del peligro. Y estamos en peligro, un peligro inminente. O la espada, dice ahí el apóstol. ¿Qué cosa de estas nos separará del amor de Cristo? Abandonando tu lugar como iglesia. ¿Qué estamos estudiando, hermanos? Díganme qué estamos estudiando cada domingo aquí. Los propósitos de la iglesia, no los propósitos del cristiano. Los propósitos de la iglesia, el lugar que como iglesia nos corresponde resguardar, mantener y sostener y permanecer en él. No tenemos que abandonar nuestro lugar. No perdamos la esencia, ni la naturaleza, ni nuestra identidad que como iglesia nos corresponde. Dice el versículo 36, por si fuera poco, les dice el apóstol Pablo, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Qué cosa, ¿verdad? Decía el hermano Alejandro hace un momento, cuando llegó, hermano, y todavía se preguntan, ¿hasta cuándo vamos a dejar de reunirnos? ¿Hasta que venga la autoridad directamente y nos cierre aquí? Hasta las últimas instancias, hermanos. Hasta las últimas instancias. Esa es la decisión que como iglesia aquí hemos tomado. Y yo no estoy diciendo que vamos a estar todos. Pero si es día de reunión y es el lugar indicado que como iglesia acordamos, aquí estaremos, pase lo que pase. Eso es lo que hemos dicho. Y la gente dice, como ovejas de matadero son contados. No, pues imagínate todo el foco de infección que hay allí entre los hermanos. Ahí están otra vez tercos, exponiéndose, arriesgándose como ovejas de matadero, hermanos. Somos contados. Indicando que nosotros estamos promoviendo la infección, la propagación de este mal. Dice el versículo 37, y no estoy diciendo, hermanos, que no nos va a afectar, porque como ovejas de matadero, dice la palabra de Dios, somos contados. Seguro que nos va a afectar, seguro que nos va a dañar. ¿Ustedes creen que a los cristianos que de ese tiempo que se congregaban a escondidas, en lugares remotos, en lugares ocultos, desafiando el peligro, desafiando la adversidad, desafiando la muerte, desafiando la amenaza, ustedes creen que no hubo cristianos que sí atraparon, que sí alcanzaron y que sí asesinaron? Sí los hubo. Y los habrá quizás en medio de esta pandemia, en medio de este peligro de la salud de cada uno de nosotros. Y quizás poco a poco vamos a ir notando la ausencia de algunos que ya fueron afectados por este mal. Pero aquí estaremos y aquí seguiremos. Hoy en la mañana miraba en las noticias, decía yo hace un momento, entrevistaron a una persona vía telefónica que hacía ya 14 días que este muchacho con su esposa habían sido declarados, ¿verdad?, infectados con el coronavirus. Y la llamada tenía que ver porque el muchacho estaba diciendo, nosotros ya pasamos los 14 días de rigor, los 14 días de peligro, ya estamos dados de alta, decía el muchacho. Nos cuidamos. Tomamos las atenciones médicas, las recomendaciones médicas y ya estamos dados de alta. Pero tomaremos 2 o 3 días más
para asegurarnos 100% que no infectaremos a alguien más, que el virus ya no está en nosotros y que pueda ser peligroso para alguien más. Cuando yo oí esa noticia, comprendí que quizás cristianos vamos a dejar de vernos por 14 días, por 15 días. Y con las medidas y las atenciones adecuadas, quizás muchos superaremos este peligro y nos volveremos a ver aquí. Pero los que seguimos, seguiremos, aún sin ellos, por este tiempo. Y habremos otros que quizás seamos infectados y que no vamos a librarla. No nos veremos más aquí, pero nos veremos en el cielo. Si permanecemos fieles hasta el último día de nuestra vida. ¿Me estoy explicando? Estamos tratando de entender que el lugar de la iglesia del Señor es este, le corresponde este. No es que estamos diciendo, yo he oído, hace un momento decía el hermano en la oración y he oído muchas predicaciones de predicadores y de hermanos y de hermanas que dicen, no nos va a tocar. Porque la sangre de Cristo nos protege, porque la mano de Dios está con nosotros, no nos va a tocar. ¿Quién dijo que no nos va a tocar? El Señor no dice eso. Los amigos de Daniel dijeron, nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego. Pero luego dicen, ¿y si no? ¿Y si no? Como quiera haremos la voluntad de Dios. Eso quiere decir, hermanos, que sí nos puede afectar. No digamos algo que no es verdad. No digamos algo que es muy poco probable. No digamos eso porque Dios no dice eso. Al contrario, Dios dice que si vivimos, con tal que sea para el Señor. Pero que si morimos, con tal que sea en el Señor. Estemos vivos, estemos enfermos o estemos muertos. Que sea en el Señor. Estamos tratando de animarnos a nosotros mismos como iglesia. Ustedes recuerdan cuál es el primer punto que le asignamos a nuestro estudio bíblico y que decíamos que pertenecía a los propósitos de la iglesia. ¿Cuál es? Dar gloria a Dios. Dar gloria a Dios. ¿En qué momento nosotros dijimos que era dar gloria a Dios? ¿Bajo qué condiciones dijimos nosotros que era la oportunidad excelsa, excelente o perfecta para poder darle gloria a Dios? ¿En qué momento, hermanos? Porque eso es lo que dice Efesios 3:21. Que debemos nosotros de darle gloria a Dios en la iglesia. No, hermano, mire, nosotros no nos reunimos como iglesia, pero seguimos siendo la iglesia del Señor. Explícame eso, que no lo entiendo, que no tiene cuadratura, que no tiene forma, que no tiene este distintivo de lo que dice la palabra de Dios. Una iglesia que deja de fungir como iglesia. Una iglesia que deja de trabajar como iglesia. Una iglesia que abandona los propósitos que como iglesia le corresponden. Explícamelo porque no lo entiendo. ¿Es posible esto, hermanos? No, Señor. Dijimos que darle gloria a Dios es cuando la iglesia ponga a Dios por encima de todo. De todo y de todos en su vida. Y hablábamos nosotros por encima de sus pensamientos, por encima de sus sentimientos. El temor, hermanos, el temor es un sentimiento, es una de las reacciones, una de las emociones que por ahí se despierta en nosotros. Por encima de nuestras conveniencias, por encima de nuestras comodidades. La iglesia lo único que sabe es que le debe dar gloria a Dios, aunque esto le cueste la vida, aunque esto le cueste la vida. Yo hace unas semanas atrás les compartí este cuadro, este video que por ahí pude compartirles. Que se transmite en las redes sociales, que lo único que quieren y pretenden ayudar es a que la persona, el individuo,
pueda hacer un poquito de conciencia, que compare sus sufrimientos, que compare sus peligros, que compare los riesgos que hoy en día está llevando con los riesgos, peligros y desafíos que corrieron los cristianos del primer siglo. Y luego se debe de preguntar: ¿seré yo justificado delante del Señor por la forma en que yo estoy actuando? ¿Por la forma en que yo estoy reaccionando? Porque esto es una escena, ¿verdad?, representativa de lo que los cristianos sufrieron. No, al principio quizás dijimos que no era una cosa de fe, pero se ha convertido en una cosa de fe. Porque cada vez estamos tomando decisiones, resoluciones y acciones que están abandonando que tenemos fe en Dios. Mientras que los cristianos del primer siglo pasaban esta clase de cosas manteniendo su fe en alto. Ellos también pasaron esta clase de riesgos y de peligros. Y las enfrentaron sin abandonar su lugar. Claro, hubo quienes dijeron: renuncio al nombre de Cristo. Claro, como dice el apóstol Pablo, a algunos los forcé a blasfemar contra el nombre de Cristo. Sí, los presionó tanto, los torturó tanto, los sometió a tanto sufrimiento que terminaron diciendo: está bien, renuncio al nombre de Cristo, maldigo el nombre de Cristo. Pero hubo otros que no. Miles de ellos que no abandonaron su lugar. Y aún con sus hijos, aún con sus esposas, aún con sus padres, aún con sus hermanos, viejitos y mujeres, niños, eran entregados por causa de la fe de los cristianos. Decía nuestro hermano César, por ahí anda, ¿verdad?, un grupo de reporteros visitando iglesias y comercios para reportar los que no cerramos, que no cierran y no cumplimos con la orden del gobierno. El gobierno está para nuestro bien siempre y cuando no nos orille a desobedecer a Dios. Es que el gobierno está orillándonos diplomáticamente, suavemente, disfrazado con un adorno de que es por tu salud y por la salud de los demás. No predicas el amor al prójimo, pues por amor al prójimo no debes de congregarte. Pero el Señor ha dicho que no debemos dejar de congregarnos como iglesia. ¿A quién vamos a obedecer primero? Aunque eso nos cueste la vida. Aquí a nadie obligamos a venir. Tomamos un acuerdo que como iglesia estaremos aquí hasta las últimas instancias. Ahora pregúntate y piensa. Si tú por el momento piensas que lo mejor es ya no reunirme, viene la última semana, de acuerdo al plan de contingencia de nuestro gobierno, de las autoridades de salud, para que nosotros no nos expongamos a este peligro, ¿qué vamos a hacer el próximo domingo? Es crucial, es definitivo. No nos vamos a reunir, no vamos a estar reunidos como iglesia. Ya luego que pase esto nos volvemos a congregar como iglesia. Bueno, decía nuestro hermano César en la predicación, y nosotros publicamos el bautismo de nuestro hermano Antonio Piña, que obedeció el día viernes por la noche después de oír la palabra de Dios. ¿Qué hubiera pasado con esta alma si nosotros hubiéramos abandonado nuestro lugar como iglesia? Se nos predicaba anoche que la tarea de la iglesia es predicar a Cristo. Ay de mí si no predicar a Cristo. Y como iglesia tenemos que hacerlo valer. Cuando tú miras al hermano, cuando tú lo ves después de su bautismo, lo miras con una sonrisa de oreja a oreja, dándole gloria a Dios, gracias a Dios por su misericordia. Dicen los hermanos, ahí está Proverbios capítulo 23 verso 2. El avisado mira el peligro y se esconde. El avisado mira el peligro. Si la enfermedad te toca y te mueres, ¿cuál es el peligro que corres? Si mueres sin Cristo.
El avisado mira el peligro. Si la gente se amotinara, se amontonara en esta hora para venir a oír el evangelio del Señor, porque miran el peligro, serían esos hombres sabios de los que habla la Biblia. No al revés. Miro el peligro y me alejo de Dios. Si como quiera te va a alcanzar, y si como quiera te tocara, y si como quiera te murieras, ¿cómo quedas delante de Dios después de la muerte? El avisado mira el peligro. Si nosotros miramos el peligro inminente de que este mal pudiera arrebatarnos la vida, entonces caminemos más de la mano de Dios. En esta mañana hermosa, el domingo, tenemos una persona que nos está visitando. Él pudo venir en esta mañana a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué está pasando por su mente? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy con esta gente si las instrucciones son de no venir? No sé si alguien de aquí pudiera estar infectado y aquí está y no se ha ido. Pero no hubo reunión de la iglesia. Lo sentimos. Ahí te quedarás con la necesidad y con las ganas de oír la palabra de Dios en otra ocasión. Y la muerte lo sorprende. ¿Cómo quedamos nosotros delante de Dios? ¿Somos responsables o no? En esta mañana hermosa está nuestro hermano Osvaldo con nosotros, que cuando lo veo tomar la cena del Señor, después de una lucha interna con él mismo, como él lo ha declarado, me siento gozoso de ver lo que se para y que toma la cena del Señor, su comunión con Dios. Pero no hubo reunión. La iglesia está en cuarentena. Han hecho bien en venir. La iglesia ha hecho bien en permanecer de pie, sin abandonar su lugar. Le decía el apóstol Pablo a los colosenses, por favor, en Colosenses, en el capítulo 2, dice la palabra de Dios, versículo número 5 y versículo número 6, versículo 5 al versículo 7. Quiero hacer énfasis en el versículo 5. Colosenses, el apóstol Pablo escribe ahora a otra iglesia de otra ciudad, de otra región, que pasa otros peligros, que pasa otras amenazas, y les dice, Colosenses capítulo 2 versículo 5 al 7. ¿Quieren leer o cada quien algún versículo, por favor? Como sea. Porque aunque estoy ausente del cuerpo, no obstante el espíritu estoy con vosotros, gozándome mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Ana Rita. Arraigados y solidificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. La palabra, hermanos, gracias a todos. La palabra en el versículo 5 que dice mirando vuestro buen orden. Esa palabra orden, hermanos, vuestro buen orden. Ponga atención, es un término militar. Es un término, es una expresión militar. Ponga atención. Lo que Pablo está diciéndoles es que como soldados están en la línea de batalla. No han abandonado su lugar. Admiro vuestro buen orden. Y como iglesia eso es lo que tenemos que hacer. Tantas veces hemos oído, es que la iglesia está para glorificar a Dios. Pues es el momento de probarlo. Es el momento de llevarlo a cumplir. ¿Ustedes creen que Dios no calculó que vendrían esta clase de peligros? ¿Ustedes creen que Dios no calculó que vendrían esta clase de amenazas? Sí lo calculó, y Él habla de que tenemos que permanecer fieles hasta el final. Mateo capítulo 24, leía a nuestro hermano César hace un momento. Y estoy diciendo esto porque es el mismo Señor el que nos dice no dejando de congregar. Hermano, es tremendo. El versículo 25 de Hebreos 10 dice no dejando de congregarnos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día, hermanos? El día del Señor, el día en que el Señor nos puede llamar a cuentas, ese día siempre está latente. Pero si tú calculas que está cerca el día de tu muerte, dice el Señor, no dejes de congregarte.
Es que Señor, me puedo morir. Pues no dejes de congregarte, menos si ves que tu día se acerca. El Señor lo calculó, hermanos. No habló por hablar. No, es que el Señor no sabía que se iba a venir esta pandemia. Es que el Señor no sabía que se iba a venir este tiempo difícil. ¿Cómo se le ocurre? No, hermanos, eso aplica en otro momento, en otro tiempo. En Mateo 24, hermanos. Hermano Tony, ¿tú sabes de qué trata Mateo 24? Hermano Tony Facundo. El hermano Antonio es Antonio Piña. Hermano Tony Facundo, por favor. Solo quiero que me digas si a resumidas cuentas sabes de qué evento se trata aquí. De la destrucción de Jerusalén. Ponga atención, porque no vamos a torcer las escrituras, porque no vamos a hablar de algo que no es. Este texto, hermanos, habla de la destrucción de Jerusalén. Ahora yo les voy a preguntar, ¿en qué año sucedió esta destrucción? Según los historiadores, según la historia secular. ¿En qué año, hermanos? ¿Sabe alguien aquí? Hermanos, hermanas, ¿alguien sabe? ¿En qué año pasó esto? Hermano Osvaldo, ¿recuerdas? ¿No recuerdas? Hermano César. Año 70. En el año 70 después de Cristo. Ponga atención. Saque conclusiones. Hermano Dylan, ¿en qué año comenzó la iglesia del Señor en Jerusalén? ¿En qué año? ¿Cuándo la iglesia fue establecida por primera vez sobre la tierra? ¿En qué año? En el año 33. En el año 33. Ponga atención y saque conclusiones. En el año 33. ¿La destrucción pasó en qué año? En el 70. Estamos hablando de una diferencia de tiempo. ¿Entre cuánto tiempo? Aproximadamente 40 años después de que la iglesia ya existiría en Jerusalén. En Jerusalén. Lo que va a decir Cristo aquí iba a alcanzar a los cristianos, a la iglesia de Jerusalén. Y les dice en el versículo 3, porque en el versículo 1, versículo 2 les dice Cristo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado, versículo 3, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dice Jesucristo: les voy a revelar cosas para que estén preparados, para que sepan cómo deben de conducirse, para que sepan cómo deben de comportarse, para que sepan cómo deben actuar en medio de lo que va a venir. Verso 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Fíjese bien, 40 años después se levantarían falsos cristos. 40 años después de que la iglesia ya existía. Verso 5, dice el verso 6, atención con el verso 6, y oiréis de guerras. Hermanos, cuando hay una guerra, ¿ustedes creen que la iglesia no se debe de congregar? En tiempo de guerra la iglesia tiene permiso para dejar de congregarse. Habrá rumores de guerra. Mirad, dice el Jesucristo, no os turbéis. No, escóndanse, váyanse, dejen de congregarse, tienen mi permiso. Dejen de hacer la obra. Abandonen su identidad para salvarse. No, dice el Señor, no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y esto yo lo he dicho antes, hermanos. Esta pandemia no es el fin del mundo. ¿Por qué no es el fin del mundo? No se va a acabar el mundo. Porque Cristo no dijo que se iba a acabar el mundo a través de una pandemia. ¿Estamos de acuerdo en eso? Verso 7, ponga atención. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y por eso la iglesia tiene permiso para dejar de congregarse. No. Pero habrá otra cosa. Habrá pestes. Habrá plagas.
habrá infecciones, habrá pandemias. ¿Y la iglesia puede abandonar su lugar? No, Señor. No, Señor. Habrá hambres, habrá terremotos en diferentes lugares. Decía un hermano en un video, es que tenemos que pensar que es como cuando viene un tornado sobre el edificio de la iglesia. Pues abandonemos el edificio. Pero la iglesia puede estar reunida en la cochera de alguien, en el sótano de alguien. Si nos llevan a un lugar para resguardarnos, vamos a decir en una construcción más sólida, la iglesia allí, aunque sea discretamente, puede adorar a Dios. Debe adorar a Dios. Debe adorar a Dios. Dice el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los van a matar. Bueno, hermanos, pongan atención. Cuando los maten, ya dejen de reunirse. Cuando los maten, abandonen el lugar de iglesia que les corresponde. No, Cristo no dice eso. Os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Quién decía hace un momento que oía que los vecinos decían, ay, bien otra vez, mira, no dejan de congregarse, no dejan de reunirse? Seremos aborrecidos. Y hay hermanos y hermanas a las que les molesta esto. Quisieran callarnos, quisieran poder taparnos la boca. Pero ¿cómo? Me tapas a mí la boca y habrá otra que diga lo que Dios quiere y tienes que oír. No hay poder que detenga a la palabra de Dios en este mundo. Verso número 10. Muchos tropezarán entonces, sí, hermanos. Muchos dejarán su lugar como cristianos, pero no la iglesia como iglesia. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Verso 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mire, es lo que estoy diciendo, hermanos. Hermano Polo, hermano César, cuando hablemos no digamos, hermano Alejandro, que Cristo no va a dejar que nos toque este mal. Eso no dice la palabra de Dios. Hablemos lo que es verdad. Es probable que nos toque a algunos, si no es que a todos. Pero no abandonemos nuestro lugar en el camino de Dios. Porque sí, habrá quienes se desanimen. Verso número 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice el 13. Vea la recomendación de Cristo para la iglesia. Porque sería esto, ¿cuándo? 40 años después del nacimiento de la iglesia en Jerusalén. Mas el que persevere hasta el fin, ¿qué cosa? ¿Ustedes creen que le estaba hablando al pueblo de Israel? No, Señor, estas instrucciones eran para 40 años después de que la iglesia estuviera trabajando. No, Señor, no abandones tu lugar como individuo y no pierdas tu esencia como iglesia. Dice acá en Hechos capítulo 8, decía nuestro hermano César hace un momento, voy a terminar, solo quiero que guardemos esto en nuestro corazón. Porque al principio decíamos que no era cosa de fe, pero se convirtió en cosa de fe. Era increíble, es increíble ver cómo la hermandad ha reaccionado tan negativamente, abandonando su puesto, su lugar en el reino de Dios, exponiendo así su alma, queriendo guardar su vida física, arriesgando su alma. Dijo Jesucristo, el que pierda su vida por causa de mi nombre, la hallará. La hallará. Y aquí seguiremos, hermanos. Hemos hablado el hermano César y yo, como predicadores de esta iglesia, como ministros de esta iglesia, aquí estaremos. Y si nadie viene, aquí estaremos él y yo, aunque nos cueste la vida. No abandonaremos nuestra identidad como iglesia del Señor. Y esperamos que si nos toca a nosotros partir de este mundo, de ustedes haya quienes digan, yo aquí estaré. Para que la identidad de la iglesia del Señor aquí en Puerta de Oriente no se deje, no se abandone. Y si todos morimos, ¿qué va a pasar? Si todos morimos, todos los miembros de la iglesia morimos, ¿qué va a pasar? Gloria a Dios, hermanos. Porque para eso estamos como iglesia.
Solo no te sueltes de la mano de Dios para que se cumpla el propósito de la iglesia, llevar almas al cielo. Llevar almas al cielo. Y si es la tuya y es la mía, gloria a Dios por ello. Dice el verso 1, Saulo consentía en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Dijo Jesucristo, recuerda que cosas como estas pasarán. ¿Y qué pasó con la iglesia? Dice la palabra de Dios, todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hubo un grupo de hermanos que no se fue de Jerusalén. No se fue de Jerusalén. La iglesia en Jerusalén, hermanos, no dejó de existir. Ponga atención. La iglesia de Jerusalén no dejó de existir a causa de este peligro, a causa de esta amenaza, a causa de esta mortandad. La iglesia en Jerusalén no dejó de existir. Vea en Hechos capítulo número 11, por favor. Hechos capítulo 11. En el versículo 19. Ahora bien, porque hasta eso, nosotros, hermanos, cuando consideramos no salir de la casa y no reunirnos, si estás enfermo, asegúrate de hacer la voluntad de Dios que te toca aún mientras tengas aliento de vida. Los cristianos que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿y saben qué iban haciendo ellos? Establecían iglesias del Señor para seguir honrando y glorificando a Dios como iglesia. Verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, Hechos 11:19, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. No le hablaban a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Cuál es otro de los propósitos de la iglesia? Anunciar el evangelio de Jesús. Verso 21. La mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Así nació la iglesia en Antioquía. Dice el versículo 22. Ponga atención, porque yo voy a mostrar que la iglesia en Jerusalén nunca dejó de existir. Aunque de miles que eran, quedaron 12. Yo le he dicho hace un momento a usted, aquí somos alrededor de 38, 40 miembros. Y hemos hablado el hermano César y yo, aunque tú y yo estemos solos, hay que estar aquí. De miles que eran en Jerusalén, 12 quedaron. 12 quedaron. Dice el versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos. ¿De quién, hermanos? ¿De la iglesia en dónde? La iglesia en Jerusalén, hermanos, no abandonó su esencia, su naturaleza. Aunque todos fueron esparcidos a causa de la persecución. Ponga atención. Piensen esto. ¿Ustedes creen que dejaron de perseguir a los apóstoles? No, Señor. ¿Ustedes creen que dejaron de amenazar a los apóstoles? Ya se fueron los miles. Mira, ya se fueron todos, ya nomás quedan otros 12. Ah, bueno, órale pues, ustedes pueden quedar solos. ¿Ustedes creen que llegaron a ese acuerdo? No, Señor. No, Señor. Aún esos 12 siguieron escondiéndose, reuniéndose a escondidas, buscando lugares secretos en donde reunirse y predicando la palabra de Dios de cualquier modo que les fuera posible. Por eso la iglesia nunca dejó de existir en Jerusalén. Que cada iglesia del Señor en cualquier parte del mundo en donde se encuentre pensara de la misma manera, otra cosa sería. Nos alarma la forma en que muchos están reaccionando. Y eso es peligroso. Miramos tanto eso en los medios de comunicación que puede afectarnos a nosotros también. Que puede llegar a mal influenciarnos y pensar por un momento, hermanos, si todos están dejando de congregarse, ¿por qué nosotros no? Porque los designios de Cristo son otros. Como ovejas de matadero somos contados todo el tiempo. De seguro, hermanos, de seguro que hay hermanos que nos ven por el Facebook, que ahorita están en su casa resguardados, en lugar de haberse congregado con la iglesia, como iglesia. No, pues ese grupo de hermanos que están allí, de seguro se van a morir pronto. De seguro se van a morir pronto. ¿Puedo darle que gire la cámara de esta cosa o no?
Digo, por si no los vuelven a ver aquí en la tierra, ¿verdad? Seguramente habrá hermanos que dirán, pues hasta luego, hermanos. Pintaron su calavera, como dirían algunos mexicanos. ¿Y qué nos importa? Hay algo mejor después de esta vida. Gloria a Dios, si hemos de partir en este mundo, de este mundo, en este tiempo. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Ojalá que todos pensemos lo que tenemos que hacer. Y que sirva precisamente para que nosotros podamos permanecer en el camino del Señor, continuar en el camino del Señor, hasta que el Señor nos llame a cuentas. Y que podamos motivar a otros, que podamos ayudar a otros, estimular a otros. Porque ese es el propósito, estimularnos los unos a los otros para el amor y las buenas obras. Hermano Tony. Una pregunta, por ejemplo, si llega a pasar aquí como pasó allá en Italia, que están muy estrictos, que hay policías rondando la calle, evitando salir, ¿cuál sería la solución? O apagándose la luz. ¿Cuál sería la solución en esa situación? Bien, hemos llegado nosotros al acuerdo de congregarnos en alguna de las casas de los hermanos. ¿Y cómo nos las vamos a averiguar para lograrlo? Yo no lo sé. Pero tendremos que hacer lo que sea necesario. Es decir, si yo salgo de mi casa con mi familia y nos vamos a reunir en la casa del hermano Tony, que es que está preguntando esto. Si tenemos que salir a reunirnos a la casa de él y al salir me arresta la policía y me mete a la cárcel y yo no alcanzo a congregarme en su casa. Sí, gloria a Dios. ¿Verdad? Si los hermanos de Ramos que vienen desde allá hasta acá son arrestados en medio de un ¿cómo se le llama cuando se pone la policía? De un retén, y no llegan hasta nosotros porque allá los tienen detenidos, se los llevan a la cárcel por haber salido de su casa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero si ahí en la casa del hermano Tony está él y su esposa, y se llegó el tiempo y se llegó la hora de reunirse como iglesia, adelante. Ellos podrán hacerlo. No hay razón para dejar de abandonar nuestra esencia, nuestra identidad y nuestra naturaleza como iglesia. Si fuera en mi casa y nadie llega, porque fueron arrestados, porque fueron cazados con una pistola porque se estaba escapando la autoridad, mejor matemos a ese que vaya a infectar a medio mundo. Bueno, en mi casa, ¿verdad? Los que estemos ahí, si da la hora, acordamos que a las 12 del día, el primer día de la semana, nos reuniríamos para adorar a Dios. Entonces arrancamos a las 12 del día. Esa es la respuesta a esto. Así actuaban los cristianos del primer siglo. A ellos también los arrestaban cuando iban de camino. A ellos también los atrapaban, los sorprendían, los descubrían. ¡Ah! ¿Con que vas a reunirte con los cristianos? ¡Vámonos a la cárcel! Y sí, por eso Pablo entraba casa por casa. ¿A qué entraba casa por casa? A descubrir. Le decían, ahí se juntan los hermanos, ahí se juntan los cristianos. ¡Vamos! Y hacían redadas. Para sorpresa de él, había lugares que la iglesia ya había sido enterada y se cambiaba de lugar. No encontramos a nadie. Allá se están reuniendo, en el cementerio, allá en las faldas del cerro. Allá están reunidos, en el sótano de alguna casa, en la bodega de algún lugar. Ahí están reunidos los cristianos, la iglesia del Señor, adorando a Dios. No hay motivo ni razón, hermanos, que justifique abandonar nuestra identidad, nuestra esencia, nuestra naturaleza como iglesia. Como cristiano, tú tomas la decisión. Tú tomas la decisión. Pero como iglesia, hermanos, aquí tenemos una posición. Y la posición ha sido firme. En últimas instancias, por mantener en alto la bandera de Cristo. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Mucho ánimo. Esto quizás apenas comienza. Igual y no pasa nada. Pero como decía nuestro hermano César, la predicación estuvo sensacional, excelente. Cristo quiere ver nuestro primer paso.
Cristo quiere ver nuestro primer paso. Cuando Dios le dice a Abraham, quiero a tu hijo, quiero que me des a tu único hijo, esperaba la reacción de Abraham. Aquí está mi hijo, no te apures. Ya pasó el peligro, yo te doy el cordero, no le hagas nada. Ojalá que pensemos en todo eso. Dios los bendiga. Gracias por su atención y que Dios bendiga a su iglesia aquí y en donde quiera, ¿verdad? Que los hermanos, las iglesias del Señor estén luchando por la causa de Cristo.